Bueno, retomamos el programa de conferencias con la disertación titulada El párrafo y la redacción de textos académicos, a cargo del magíster Marco Antonio Lobón Cueva, para que pida un fuerte aplauso de bienvenida. Permítanme presentarlo ante ustedes. Es lingüista, magíster por la y ha realizado estudios en lexicografía en la Real Academia Española de Madrid, gracias a la beca Fundación Carolina. Enseña cursos de lenguaje y gramática, didáctica del texto, redacción académica y español como segunda lengua o lengua extranjera en diversas universidades peruanas. Dejo con ustedes al magíster Marco Antonio Lobón. Buenos días a todos y bueno, gracias por estar aquí también. Un tema de redacción no convoca a tantas personas, ¿no? Es la primera vez que veo más de 300 personas para evaluar un tema como este, ¿no? Y también gracias a la Academia Peruana de la Lengua, quien solidariamente me ha invitado a participar en este congreso, ¿no? Bien. Yo quería, ante todo, preguntarles a ustedes, que son maestros, profesores, catedráticos, ¿cuál es la diferencia entre un profesor que enseña gramática y un profesor que enseña redacción? Así que como ustedes tienen ahí algún colega cercano, quiero que en un minuto conversen sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre un profesor de gramática y un profesor de redacción? A ver, por favor, socialicen, ¿sí? Socialicen, conózcanse. Muy bien, entonces seguro ya habrá algunas ideas. Emma, ¿sí? Hola Emma, ¿cómo estás? ¿Cuál es la diferencia que tú notas entre un profesor de gramática y una redacción? Bueno, mayormente en los colegios se enseña gramática. Casi en los colegios que he trabajado muy poco he visto profesores de redacción. Imagino que el mayor problema que va a tener es trabajar con los alumnos de la redacción, porque ellos mayormente es escribir, y al alumno, si no le gusta leer, menos de escribir, no le salen las ideas. Ok, tú vas a observar entonces una cuestión, digamos, metodológica, porque tú dices no hay profesores de redacción. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un profesor de gramática y un profesor de redacción? Así que le pregunté a mi compañero camisa roja, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia que notas entre un profesor de gramática y redacción? El profesor de gramática tiene que enseñar básicamente las reglas del lenguaje, de la gramática, las normas, mientras que un profesor de redacción tiene que usar ese ya conocimiento de los chicos para redactar bien, con estilo propio, artísticamente también, manejar bien el lenguaje, escribir. Sí, o sea, tú dices que el profesor de gramática da instrumentos acerca de la norma, has dicho puntuación, dilación, cosas teóricas, sintaxis, oración, mientras que el profesor de redacción va a emplear esas herramientas para que el alumno procese escritura. Se exprese escribiendo, o sea, componga. Muy bien. Entonces, ¿cuántos de ustedes terminaron la escuela así 100% seguros de que sabían escribir?
¿Pueden alzar la mano? 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la escuela en un principio está más para enseñarnos temas de gramática. También yo, cuando culminé la escuela, sabía, digamos, nociones generales de normativa y de gramática, porque es lo que incluso solicitan más cuando uno postula a una universidad, ¿no? Y es lo que más evalúa. Por eso que nosotros incidimos en temas de gramática. Eventualmente ha habido universidades que han evaluado a los alumnos en temas de redacción. Algunas de ellas han sido las universidades particulares, como la UPC en su momento, la Católica aún todavía en algunas evaluaciones, y unos 2 años lo hizo la Universidad San Marcos. Sin embargo, es muy demandante para los profesores revisar más de 50.000 exámenes o 5.000 exámenes de redacción cuando está en un proceso para ingresar a la universidad. Si eso ocurre en el plano para postular e ingresar a una universidad, imagínense cuando ustedes están en su labor de profesor de escuela primaria, secundaria, y queremos o tenemos todas las intenciones de enseñarles redacción y corregir sus redacciones, pero vienen los costos para el profesor, que es llevarse el material a casa. Esa es una de las adversidades que presenta uno, por lo que en el Perú, digamos, se abstiene de enseñar redacción, porque es demasiado costoso. Sin embargo, queremos enseñarles y nosotros también queremos mejorar en nuestra redacción, ¿no? Aquí nosotros tenemos la idea de párrafo y texto académico. Es cierto, ustedes saben más o menos cuál es la estructura de un texto académico. Como ven ahí, hay una introducción, hay desarrollos y hay cierre. Es la estructura básica de un texto académico. ¿Por qué el título de la conferencia es el texto académico? Porque el texto académico, digamos, se emplea y se lee dentro de los espacios universitarios y a veces dentro de los espacios escolares. Más allá de esos espacios no existe el texto académico. Digamos, toda comunicación responde a una situación comunicativa. En este caso, el texto académico responde a la situación académica. No siempre vamos a encontrar estructuras introducción, desarrollo y cierre. Piensen, por ejemplo, en algunos periódicos. Ya no se trata de un texto académico, sino se trata de un texto periodístico. Si pasamos a otro ámbito, como el ámbito de las secretarias, vamos a ver que existen los textos administrativos y no siempre hay introducción, desarrollo y cierre. Esta estructura de introducción, desarrollo y cierre es para los textos que se emplean en los espacios escolares y en los espacios universitarios, sobre todo los 2 primeros años. Si bien es cierto que parece sencilla la estructura, a los alumnos les cuesta redactar e internalizar este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque la misma introducción, el mismo desarrollo y el mismo cierre tienen sus propias estructuras. Por eso le llaman estructuras internas que tienen estos párrafos. La introducción, es cierto, es el inicio del texto y su función principal es colocar el tema. ¿Sí? El tema. Por ejemplo, si vemos un video, imagínense que ustedes hacen una clase donde hay un video donde un señor empieza a matar animales. ¿Sí? A matar animales, no mata una foca, mata una vaca y empieza a vestirse. Entonces, sobre la base del video, como una estimulación para iniciar una redacción, ustedes le pueden preguntar al alumno, en ese video que tú has visto, ¿cuál sería el tema? A ver, piensen muchachos, o en este caso profesores, ¿no? ¿Cuál sería el tema cuando vemos a un señor que empieza a matar animales? ¿Cuál sería? Vamos a preguntarle aquí a la profesora, ¿sí? ¿Cuál sería el tema para usted? Maltrato a los animales, y también ha visto otro tema que es el deterioro del medio ambiente, porque lo ha relacionado con los animales. Para iniciar la redacción con los alumnos es bueno mostrarles una motivación, ¿no? Un video o de repente una revista, de la cual el propio alumno extraiga un tema que presente ese video o esa revista que has visto una imagen ilustrada.
Me gustó que hayan dicho el deterioro del medio ambiente y también la matanza hacia los animales, ¿no? Entonces ahí tenemos dos temas, tendríamos que decir cuál está más cercano. Dígame usted. La caza furtiva. Ya, la caza furtiva, caza con Z, de cazar, muy bien. Entonces, incluso el vocabulario puede ir mejorando, ¿no? Hablando sobre vocabulario, claro, nosotros pertenecemos al área de lenguaje formal, sin embargo, a veces nosotros usamos coloquialismo, ¿no? Por ahí hace un momento alguien dijo los chicos, ¿no? Los chicos pertenecen al área coloquial y no al área formal, pero podemos emplearlo en algunos contextos. Bien, caza furtiva, ¿no? Entonces es un léxico más avanzado. Conforme uno va redactando, va mejorando el léxico, ¿no? Eso ya entra en la etapa que vamos a llamar revisión. Entonces la idea es estimular a los alumnos. Vemos un desarrollo. El desarrollo usualmente para un texto académico de final de curso presenta, digamos, 3 desarrollos. Al inicio, ustedes pueden pedirle a los alumnos un solo desarrollo. Por ejemplo, en la universidad lo que hago o trabajo con mis alumnos es redactar una introducción, un solo desarrollo, un solo cierre en las primeras semanas, ¿no? A mitad de ciclo ya una introducción, 2 desarrollos, un cierre. A final de ciclo una introducción, 3 desarrollos y un cierre. Si me lo permite la universidad, se les pide un ensayo, ¿sí? Un ensayo ya no de 5 párrafos, sino decirles 3 páginas o 4 páginas. Porque ya les he dicho, el tema de la revisión cuesta, ¿no? Cuesta tiempo, y cuesta sentarse, incluso la tinta del lapicero, ¿no? Aquí no se le acaba la tinta del lapicero. Bien, introducción, desarrollo y cierre. Entonces hay que ir en forma progresiva con los alumnos al momento de querer generar escritura. Vemos que en el desarrollo es la parte donde hay más texto, es cierto. La introducción suele tener, algunos señalan entre 4 a 5 líneas, otros sugieren 5 oraciones. Uno puede medirlo en términos de oraciones, 5 oraciones, o lo puede medir en términos de líneas, 5 a 6 líneas. En cambio, los desarrollos, como ustedes van a tener mayor tiempo de trabajo con los alumnos, porque eso es lo que más les cuesta, pues el desarrollo puede empezar con 7 oraciones. Llegar a 7 oraciones, luego avanzar con 9 oraciones hasta llegar a 12 oraciones. Un párrafo consolidado contiene 12 oraciones. A veces los alumnos preguntan, profesor, ¿un párrafo de desarrollo puede tener una sola oración? ¿Qué dirían ustedes? ¿Puede tener una sola oración un párrafo de desarrollo? Tímidamente escucho un no. Un no para los textos académicos, pero un sí para otro tipo de textos, ¿no? Como los textos periodísticos, donde una oración tiene como 5 líneas. En este caso, la idea de los textos académicos es que las oraciones sean más cortas. Es cierto, se pueden usar subordinaciones y coordinaciones, pero que no sean tan extensas, ¿sí? Oraciones cortas para que al emplear el punto seguido se demuestre el uso de 9 a 12 oraciones. Y luego tenemos el cierre, que cumple la función la función central de sintetizar las ideas. ¿Qué es sintetizar las ideas? Es rememorar o recapitular esas ideas que se habían visto en el desarrollo. Cuando uno escribe, uno a veces pierde la hilación, ¿no? Lo que nosotros usualmente llamamos la cohesión, otros le llaman la coherencia. La cohesión sintáctica o la coherencia discursiva. Desde la introducción al cierre, todas las partes deben estar interrelacionadas. El tema no debe perderse en el desarrollo, y el desarrollo debe ayudar o contribuir a que el cierre regrese a señalar las ideas que estaban presentadas en el desarrollo. Porque el cierre recapitula, rememora ideas. Vemos que en algunos textos no aparece el cierre. ¿Por qué? Porque parece reiterativo. Sin embargo, el cierre también tiene su propia estructura. ¿Por qué le llamamos el párrafo de cierre y no el párrafo de conclusión? Ahí va mi otra pregunta. Entonces, socialicen una vez más con su compañero, con su colega. ¿Cuál es la diferencia entre un párrafo de cierre y un párrafo de conclusión? A ver, conversen por favor un minutito más. A ver.
Muy bien, muchachos, compañeros, colegas. Hay una diferencia entre el párrafo de cierre y el párrafo de conclusión. La conclusión está dentro del párrafo de cierre. El cierre tiene, digamos, dos partes esenciales, que una es llamada conclusión y la otra parte es llamada reflexión o comentarios. La suma de los dos da el párrafo de cierre. Nosotros hemos aprendido a llamarlo párrafo de conclusión porque en las escuelas simplemente nos decían coloca las ideas que han estado en desarrollo y a veces no hacíamos caso y colocábamos reflexiones, ¿no? O recomendaciones. Sin embargo, el párrafo de cierre es la suma de los dos, es la recapitulación de las ideas más la reflexión o comentario crítico. Por eso se le llama párrafo de cierre. Entonces estamos en un curso de actualización de normativa y redacción, literatura y poesía, ¿no? Entonces hay que ir, digamos, evaluando esos contenidos que han ido apareciendo en estos últimos años, ¿no? Recuerden que los temas de normativas han cambiado desde el año 2010 y también los temas de redacción. No se redacta igual que el siglo XIII, XIV al siglo XXI, ¿no? Cada vez van cambiando, ¿no? El punto y coma se llamó semicolon y ahora le llamamos punto y coma, ¿no? Y antes el punto y coma servía como punto seguido, así se le llamaba, ¿no? En redacción también las estructuras han ido cambiando. Vamos a ver que un párrafo de desarrollo tiene una estructura interna. Yo les pregunto a los alumnos para hacer una motivación, ¿qué es lo que necesita un panadero para hacer una torta? Ingredientes, ¿cierto? Huevo, harina, por ahí dicen azúcar, ¿qué más? Mantequilla, por ahí dicen chantilly, levadura, pero hay algo que no puede olvidarse. El molde, ¿sí? La harina también, ¿no? El molde, ¿no? Porque sin molde, ¿qué pasaría? Yo puedo juntar todos los ingredientes, pero no puedo tener una torta, ¿no? Imagínense que la torta es para el quinceañero de su hija, ¿no? O imagínense que es la torta para su matrimonio, ¿no? O renovación de su matrimonio, ¿no? Todos lo quieren, ¿no? Entonces, quieren una buena torta, ¿no? Una buena torta. Entonces necesitamos un buen molde. Y hay moldes circulares como moldes cuadrados o rectangulares. Entonces, un párrafo puede tener ideas, o sea, puede basarse en una lluvia de ideas. Puede tener un esquema numérico en que organiza las ideas. Pero sin una estructura interna no podemos tener un buen párrafo. Entonces, ustedes en clase pueden hacer una analogía y preguntarle a los alumnos qué necesita el panadero para hacer una torta. Y ellos van a tener un minuto para discutir y pensar en esas ideas. Entonces, si avanzamos y vemos este pequeño párrafo, al inicio podemos ponerle un párrafo simple y lo leemos y dice, existen nuevas tendencias en la música contemporánea. Punto. Fíjense que es una oración porque hay un verbo principal, existe. Entonces, cada vez que uno quiera leer un párrafo, a los alumnos que están en un curso de redacción hay que decirles que se trata de oraciones y resaltar que hay verbos principales. Existen es el verbo principal. Punto seguido, dice, el caso más sobresaliente es el reggaetón que se ha vuelto popular entre los jóvenes. El verbo principal es y hay un verbo subordinado que es se ha vuelto. Ya así lo llaman en la redacción. Verbo subordinado a la partícula que. Vemos que es una oración y dice que el caso más sobresaliente es el reggaetón. Empezamos con una idea secundaria. Por otro lado, un conector dice, está la música electrónica que se ha generalizado sobre todo en las discotecas. Está es un verbo principal, se ha generalizado es un verbo subordinado a la estructura o a la partícula que. Vemos que hay una segunda oración y la anterior trataba el reggaetón, esta segunda de la música electrónica. Y vemos la tercera que dice, finalmente Latin Pop, otro género musical nuevo, atrapado incluso desde hace unos años a los adultos. En este caso el verbo principal y único es atrapado porque no está subordinado. Los verbos principales están liberados, por eso le dicen verbos libres o verbos principales. Y los verbos subordinados se llaman esclavizados porque están subordinados a una partícula como qué, cuándo, dónde, por. Muy bien. Tenemos acá ¿cuántas oraciones, profesores? 4 oraciones. 3 de color negrita que le llamamos ideas u oraciones secundarias. Y la oración que está en rojo le llamamos algunos oración principal y en redacción se sugiere llamarla oración temática porque es la que contiene el tema del cual derivan las demás ideas. Entonces tenemos oraciones temáticas, en este caso una sola, la de rojo, y el resto le llamamos oraciones de desarrollo. Bien, entonces en un primer caso le podemos poner un párrafo así simple, decimos ¿por qué es una oración temática? Porque trata de la música contemporánea. ¿Y cómo así se ha desarrollado? Porque hay 3 tipos de música contemporánea. ¿Cuáles son?
reggaetón, Latin pop y electrónica. Entonces, estimular la escritura a partir de una oración temática. Uno puede poner el ejercicio de colocar solo una oración temática, ¿no? Existen nuevas tendencias en la música folclórica peruana, ¿no? De repente hay nuevas tendencias. Y pensar en la música folclórica. Entonces cambiamos de la música muy general a una música más autóctona, ¿no? Muy bien, avanzamos. Igual tenemos una oración más extensa. Decimos, la infidelidad en una relación amorosa aparentemente sólida es vivida como una traición imperdonable y dañina. Puede ser que la oración temática ya tenga dos ideas. En este caso, el tema dice que la infidelidad es vivida como una traición imperdonable y ¿qué más? Y dañina. Quiere decir que ahora mis oraciones de desarrollo tienen que tratar los dos aspectos. Que demuestre que hay algo imperdonable y que demuestre que hay algo dañino. Ya no solo una oración temática simple, sino una oración temática que avanza, ¿no? Dice, por ejemplo, las grandes religiones la condenan como un pecado y la sociedad como una falta grave del matrimonio. Cuando dice que es falta grave del matrimonio, ¿es imperdonable o dañino? Imperdonable, muy bien. Nadie quiere ser engañado, sobre todo al inicio de la relación, porque según Kundera la primera traición es irreparable, ¿cierto? Entonces ahí vemos el daño, ¿no? Imagínense, bueno, ¿quién no ha pasado por infidelidad? ¿No? Hasta Jesucristo. Nadie se salva. Es parte de la cultura humana, ¿no? Parte de la cultura humana. Entonces, y aquí se incluye incluso a un autor, según Kundera. Entonces puede estimularse también el citado. Si bien es cierto que existen las normas APA, al principio de la redacción lo que se hace es tratar de incluir autores. Ya luego en unas semanas, como digamos la sexta o la séptima semana de un curso de redacción, ahí enseñarles ya con paciencia las normas APA. Ahora los cursos de redacción son separados de los cursos de investigación. La investigación se concentra en enseñarles cómo citar APA, en cambio redacción se les enseña cómo incluir autores, porque también eso es complicado, ¿no? Y también seleccionar a los autores. Bien, ¿cuántas oraciones tenemos acá? 3, 2 de desarrollo y una temática. Entonces, la idea es demostrarles a los alumnos que pueden hacer párrafos como esto o párrafos como esto. Avanzamos y la estructura interna, digamos en un principio, para tener un buen molde y un buen párrafo, es tener este tipo de estructura, donde hay una oración temática al inicio y luego oraciones de desarrollo. Pregunta, ¿el molde puede cambiar? Sí, es cierto derecho que hay moldes rectangulares y moldes circulares. A veces la idea principal no está al inicio, sino que está al final o al centro. Eso es lo que siempre señalamos. Sin embargo, es más recomendable que la oración temática aparezca al inicio porque favorece al redactor, al autor de la escritura, pero también favorece al lector, quien fácilmente va a ubicar la oración temática de la cual se derivan las ideas. Imagínense corregir 100 exámenes y no encontrar la oración temática. Entonces es mejor estimular la oración temática al inicio. Ya cuando el alumno se vuelve ducho en la redacción, se puede dejar con libertad al alumno de que modifique la aparición de la oración temática. Incluso se habla de oraciones temáticas implícitas, es decir, no aparece. ¿Cuándo? Cuando simplemente los desarrollos demuestran 4 o 5 ejemplos sin oración temática inicial. Bien. Tenemos ahí dos conceptos, la oración temática expresa la idea principal, las oraciones de desarrollo, ideas que desarrollan o aclaran la idea principal. Bien, vamos a avanzar y vemos que en una redacción más avanzada, igual teníamos el caso de las nuevas músicas contemporáneas y estamos en una segunda semana y le decimos, alumnos, vimos en la semana anterior la redacción de este párrafo simple donde había una oración temática y oración de desarrollo. Ahora, la clase ya no es sobre oración temática, sino sobre oraciones de desarrollo. Y hay distintas clases de oraciones de desarrollo. Las que están marcadas con azul las vamos a llamar oraciones secundarias y las que están marcadas con verde las vamos a llamar oraciones terciarias. Profesor, ¿existen oraciones cuaternarias? 5, 6, 7. Todas esas son llamadas oraciones terciarias, porque no se llama porque es la tercera, sino se llama porque tiene contenido inferior a una oración secundaria. ¿Ya? Entonces ahí vemos que hay 3 oraciones terciarias, porque hay 3 oraciones en verde y se ha ampliado el concepto. Es más, leamos una de ellas. Por ejemplo, la primera que está en verde dice, uno de los motivos de su éxito se basa en el beef, que son las guerras verbales, ahí deben ser verbales, perdón, que surgen entre los reggaetoneros. Entonces, una oración, si bien es cierto, puede tener un conector, porque los alumnos, profesor, siempre tengo que usar conector, porque
la anterior, la que sigue empieza con conector por otro lado, ¿no? Una oración secundaria por otro lado. Pero esa verde no tiene un conector, pero tiene un referente. ¿Cuál es el referente que inicia esa redacción? Uno de los motivos. ¿Sí? Uno de los motivos. ¿Ya? ¿Y por qué digo uno de los motivos? Porque anteriormente, ¿qué dije? Se ha vuelto popular. Entonces, los referentes ayudan a continuar la redacción. Entonces, puede enseñarle algunos de estos. Si vemos la siguiente oración terciaria, la de verde, dice este género, ¿ves? Otro referente, o este género. Entonces empezamos a estimular la redacción también de las oraciones de desarrollo. Bien, marcadores textuales, es cierto, como les acabo de decir, aparecen, pero no son obligatorios. Recordemos el caso de la torta. Nosotros tenemos un cake inglés, ¿está bañado con chantilly? No. Pero si tenemos una torta de matrimonio, está más decorada. Entonces, los elementos de decoración son los conectores y la puntuación, ¿no? Entonces, digamos, el conector puede ser el chantilly o la crema que se le echaba. Entonces, decoramos más nuestros párrafos. Entonces, podemos concentrarnos en otra sesión acerca del uso de los marcadores textuales. ¿Por qué llamamos marcadores textuales y ya no solo conectores? Porque por la lógica, al inicio se les llamaba conectores a y, ni, que, pero han ido apareciendo otras expresiones que decimos ya no entra dentro de la clasificación usual de los conectores, como sin lugar a dudas. No está dentro de la clasificación de la lógica. Entonces, los llamamos marcadores textuales porque han ido apareciendo como formas performativas o formas de avanzar en el discurso. Entonces, aquí tenemos algunos, esos azules me ayudan a colocar ideas secundarias, el verde me ayuda a colocar ideas terciarias. El conector que está en azul no es obligatorio, pero tampoco no siempre va a aparecer ahí. ¿Cuál sería el sinónimo de en segundo lugar? Puede ser siguiente, puede ser solo segundo, puede ser después. Hay que ayudar también a dar sinónimos a los conectores. ¿Cuál es el sinónimo de asimismo? También, además. A veces los alumnos hacen un mundo, ¿qué conector usar? Entonces la clase de conectores o de marcadores textuales tiene que versar también sobre sustitutos de conectores. Le llamamos sinónimos de conectores. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el ya que. En el Perú hace como 5 años se usa mucho el ya que, incluso en las redacciones. Tanto que se ha creado la palabra yaqueísta, ¿no? Porque emplea mucho el ya que. ¿Cuáles son los sinónimos del ya que? Puesto que es el más formal. Porque, de modo que, entonces hacemos una gradiente. El conector más formal sería puesto que, luego le sigue el porque, de modo que, y al final está el ya que, ¿ya? Para hacer también una escala de marcadores textuales. Ya, esto es como una sugerencia, ¿no? Es el mismo párrafo anterior, pero con sugerencias. Existen diversas formas de evitar las enfermedades respiratorias en invierno, ¿no? Es sobre un tema en el que ustedes pueden ver que hay una enumeración. El primer párrafo que se suele enseñar a los alumnos es el párrafo enumerativo, en el que les ayuda a ordenar ideas, porque al principio uno le cuesta ordenar o organizar ideas. Entonces, una lluvia de ideas previamente y luego ordenarlas, ¿no? Entonces, los conectores de orden o de ordenamiento son estos, como en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente. Esta última oración, que es finalmente, no suele aparecer tampoco en los párrafos, pero cuando trabajamos un solo párrafo de desarrollo, hay que enseñarles que puede estar cerrado, se pueden poner un finalmente en ese párrafo. Cuando ya estamos en la redacción de 4 o 5 párrafos, donde hay introducción, desarrollos y cierres, ya no se coloca ese finalmente, porque ¿dónde va a aparecer ese cierre de este párrafo? En el cierre final, en el párrafo de cierre. ¿Ya? Muy bien, escribe la oración temática, recomendación. En primer lugar, presenta la idea que da cuenta del desarrollo de la oración temática. Estas son sugerencias, no recomendaciones para que puedan, digamos, retroalimentar su avance en la redacción. Creo que me va a faltar tiempo preguntarles qué es un párrafo. Voy a avanzar y voy a hacer comentarios, ¿ya? Porque me gusta más recibir preguntas y poder resolverlas con ustedes, ¿no? Bueno, características del párrafo, que son formales, que se inicia con mayúscula, que finaliza con punto aparte y está formado por 3 o más oraciones.
En el Perú a veces se olvida el punto aparte, todos se quedan juntos. Hay que decirles dejen un espacio en blanco. La sangría no es obligatoria, pero sí ese espacio en blanco porque le da mayor, no solo limpieza, sino una visualización de orden. ¿Ya? Características conceptuales, tener en cuenta que existen distintos tipos de oraciones. Bueno, decirles a los alumnos qué hemos visto en esta clase, recordarles y luego ustedes ponerles un resumen para recalcarlo, porque a veces las ideas no siempre dan al punto de que el profesor quiere, ¿no? Entonces uno recordarles lo que se busca. A ver, entonces aquí digamos hay un párrafo, ya cambió de tema, ya dice, en la actualidad existen diversas causas del caos vehicular en Lima Metropolitana. Ya no solo hablar de cuestiones generales, sino ahora preguntarles por causas. Entonces, una primera oración temática, ahora cambiamos el tema a causas, una semana sobre causas. Cambiamos el tema y la otra semana sobre consecuencias, existen distintas consecuencias. Y así vamos dándoles ideas de que ellos pueden tratar distintos temas. Bien. Lo mismo, tipos de oraciones, cambiamos de tema, aquí comprender, ¿no?, ideas asistencialistas y filantrópicas. Y ahí las oraciones van ampliándose. La redacción, como digo, no es sencilla. Al principio van a ser cortas, luego un poquito más y vamos a ir agregando, ¿no? ¿Qué estructura presenta? Ya hemos visto la estructura molde, pero luego en esta semana podemos ver ya la estructura sobre el contenido que se trataba en ese párrafo. Es decir, ese párrafo trataba sobre causas y tenía dos líneas secundarias, una trataba sobre la educación vial y la otra sobre la planificación vial. Ya, digamos, trabajar el contenido, porque en redacción no solamente se trabaja, digamos, la parte de la forma, sino también el contenido. Igual acá, recalcar los conectores, entramos una semana sobre la edición, preguntarles qué es lo que debe tener el párrafo antes de ser entregado al profesor. Y, digamos, bueno, este era un tema sobre la crisis de Ucrania. También aquí he puesto una redacción incorrecta. Por ejemplo, en la primera línea, ¿cuál es el error que ustedes notan a simple vista que digan, esa no es una buena redacción? ¿Cuál es? El bueno, porque pertenece al lenguaje coloquial. Y ahora lo están usando los alumnos porque parece que hacen un traslado del inglés del wow, ¿no? Lo pasan a castellano y dicen, bueno, la crisis se... Entonces hay distintas incorrecciones, desde el plano de la puntuación, falta de puntuación, dilación, letra, que ellos van a ir notando, ¿no? Por ejemplo, ha conllevado, ¿no?, que usualmente por el WhatsApp está escribiendo el A de esa forma, ¿no? Pero hay que diferenciar la exclamación del verbo auxiliar, ¿no? Bien, entonces luego decirle, bueno, vamos a corregir e identificar, digamos, las ideas secundarias y tener una mejor redacción. Entonces hay que tener una sesión también para la revisión del contenido, ¿ya? También uno de los ejercicios es la redacción a partir de un caso. ¿Qué es un caso? Proponerles una pequeña lectura de dos párrafos, ¿no? Acá trata sobre un empresario, qué es lo que está haciendo el empresario, y luego de que ellos hayan redactado, y esto puede ser una evaluación para examen parcial, ¿no?, decirles y proponerles la pregunta. Sobre la base de las fuentes informativas, o sea, las anteriores u otras que ustedes han alcanzado para el día del examen, ¿no?, que ellos hayan leído previamente, y viene el caso también el día del examen, redacte un párrafo de desarrollo en el que explique qué características describen los liderazgos que se presentan en compañías como casa y hogar. Entonces, ¿sobre qué le están preguntando? Redactar sobre características que describen los liderazgos. Si él nota que esa es la idea central, entonces nuestra primera oración temática ¿de qué va a tratar? De las características que debe tener un líder o las características que describen los liderazgos. Entonces sería bueno que antes hayan leído en su casa algo sobre liderazgo, que ustedes le hayan entregado la lectura y que en el día del examen venga un caso y que redacten a partir de ese caso, ¿no? Igual acá hay otro caso, otra pregunta. Bueno, luego está el párrafo de introducción. ¿Cuál es la estructura del párrafo de introducción? Una contextualización, una presentación del tema y una anticipación del desarrollo. La anticipación no suele ser obligatoria, pero una redacción inicial es necesario colocar la anticipación porque esta propone los subtemas, es decir, las ideas principales que van a venir en los párrafos de desarrollo. Si vemos, ahí tenemos un párrafo de introducción, por ahí el contexto, un tema y una presentación de los subtemas.
El contexto aquí tiene 2 oraciones, pero conforme vayan avanzando en la semana de redacción de un párrafo de introducción, es bueno que si han iniciado con una oración de contexto, luego escriban 3, yo siempre les pido 3 oraciones de contexto. En el contexto pueden haber datos cronológicos, estadísticos, citas, anécdotas. Igual el párrafo de cierre, que ya no lo llamamos conclusión, sino cierre, tiene 3 partes. Recapitulación del tema, de qué trataba, recordemos, digamos, que el tema fue la matanza de los animales, ¿no? Entonces, en conclusión, el texto ha versado sobre la matanza de los animales. Luego viene la parte de la síntesis de las ideas principales, esas 2 ideas que he manejado en mi párrafo de desarrollos, y luego vienen las reflexiones, aportes o recomendaciones. La palabra aporte la suelen reservar para los textos argumentativos y la palabra reflexión las suelen reservar para los textos expositivos descriptivos. Igual acá tenemos un ejemplo de párrafo de cierre, tenemos ahí quizás sintetizado, digamos, el tema con las ideas principales han juntado, porque ahí dice las causas del proceso de la transformación, ese es el tema, pero lo ha juntado con las ideas principales. Por un lado, y luego dice, y por otro, y ha juntado, ¿no? Todo eso lo podemos llamar síntesis. En la redacción fluida, eso luego empieza a juntarse. Al inicio de la redacción es mejor separarlas y poner la recapitulación del tema en una oración, punto, y luego la síntesis de las ideas en 2 oraciones, cada uno separadas por su punto. Y luego la reflexión, ahí con un conector, así, de esta manera, frente a ello, frente a esto, porque a veces necesitan conectores para la reflexión. Bien. Y proponer una sesión sobre revisión de un texto completo. Aquí hay un texto ya redactado, proponerle las correcciones, trabajar con ellos una sesión ya con las faltas corregidas, comentarles, ¿no?, de qué se ha tratado cada párrafo. ¿Ven? Ya la redacción no es solo sobre 3 oraciones, 4 oraciones, sino que han aumentado las oraciones, tener un párrafo más amplio. Por eso que al final del curso se puede pedir que redacten 5 párrafos, una introducción, 3 desarrollo y un cierre, pero de estas dimensiones, o pedirles un ensayo de trabajo, ¿no?, donde amplíen la información. Bueno, y recapitular ideas sobre lo que se ha tratado en los párrafos, ¿no? Si, por ejemplo, el texto que ellos han realizado junto con el profesor merece ser aprobado, porque la idea es también trabajar su metacognición, es decir, reflexionar acerca de lo que los alumnos escriben o de lo que otros escriben o de lo que el profesor trae en la sesión de trabajo. Bien, preguntas. Vale. Hola. Micrófono. Y acá primero. No está de manos. Bien. Buenos días. Buenos días. Respeto la pregunta, ¿no? Así es, perfecto. La primera es, de toda esta clase que ustedes trabajan con sus alumnos, ¿manejan una rúbrica anticipada para que los alumnos vean cuáles son? Sí, eso me gustaría igualmente saber. La rúbrica de evaluación. No, hay otra vez. Después, usted tiene ya la superestructura textual, que ha indicado cómo trabaja la macro también, pero también me gustaría si nos pueda dar alguna fórmula de un título delimitado de ese texto académico, ¿no? De repente, no sé si sería bien el tema, tiempo, lugar, o de repente u otro, porque no así como los textos argumentativos o ensayos tienen una fórmula, me gustaría también recibir una de estas. Por otro lado, he escuchado que a las terciarias usted le habla como oraciones que desarrollan las secundarias. Tengo también entendido que las terciarias son también las ejemplificaciones. Sí, también. Voy a responder la otra, y esa es la última. El texto, nosotros obviamente estamos bastante interesados en enseñar a los chicos textos argumentativos como ensayos, sabiendo que el expositivo es el básico. El texto académico, en relación a estos, ¿cuál es el nivel que tiene? Gracias. Ya, a ver, voy a tratar de recordar las preguntas. La primera es la rúbrica. Depende de la universidad, ¿no?, o de la institución, porque no todos siguen el modelo por competencias, ¿no? En la rúbrica ha venido con este tipo de modelo educativo, ¿no? Puede estar a favor, yo estoy en contra, pero tengo que usarla, ¿no? Sí se les entrega una rúbrica por cada evaluación. Es más, como las universidades usan plataformas, la rúbrica ya está de antelación, digamos, registrada, para no decir colgada, no me gusta la palabra colgada, está registrada en la misma plataforma. Y previamente, antes de entregar, o sea, cuando entregamos el examen, le decimos a los alumnos, recuerden que están estos 5 criterios, ¿no? Los criterios que suelen utilizar son organización, uno, el segundo es coherencia, ¿sí? Coherencia, el otro es contenido,
luego normativo está junto con sintaxis, y el último que lo separan porque hay muchos problemas le llaman puntuación. Sí, hay una rúbrica. Esa era la primera pregunta. La segunda, títulos. Sí, se hace una sesión sobre cómo redactar títulos, no más allá de 12 palabras, que sean, digamos, directos a lo que se trata. Por ejemplo, hay una pregunta. ¿Qué factores han determinado la crisis ucraniana? Esa es la pregunta del examen. Entonces le pedimos, ¿cuál sería el título? Algunos que hacen parafrasean la pregunta, y sería el título factores que determinan la crisis ucraniana. Otros ponen la crisis ucraniana, pero es más acotado decir factores que decir la crisis ucraniana. Luego, si el texto, digamos, tiene una carga, digamos, más de literatura, más estilística, se puede ir embelleciendo. Pero la idea de los textos expositivos es que trate sobre lo que se va a escribir. Entonces es mejor recomendarles lo que está ahí en la pregunta para parafrasearlo. ¿Qué más? Expositivo argumentativo. El texto académico le llaman usualmente a los textos expositivos. Los dos son académicos, el expositivo y el argumentativo. Lo que hemos visto acá son las estructuras de los textos expositivos. El texto argumentativo tiene sus propias estructuras, pero también cumplen ese mismo orden: introducción, desarrollo y cierre. Pero van cambiando algunas estrategias de redacción, porque ahí aparecen, digamos, estrategias como la causalidad, donde hay un encadenamiento causal. En cambio acá son causas simples, ¿no? Donde se enumeran. Las estrategias son distintas. Y hay una pregunta más, este es 4. No, al contrario, si tú dices los factores de la crisis no es general, porque ¿de qué va a tratar? De los factores. Ese es un tema delimitado. Si yo hubiera dicho la crisis de Ucrania, ese es general. Es que se supone que estamos viendo los factores de la crisis. La crisis es la que está ahora, la de hace que ha empezado 4 o 5 años. Cuando ya tú quieres tener un título delimitado para tesis, ahí puedes ponerle año, de tal periodo a tal periodo. Pero para un texto académico basta colocar factores que han determinado la crisis ucraniana, porque se ha tratado la clase sobre la crisis ucraniana. Entonces la palabra crisis ya nos dice que es la que está acá 5 años, en la que estamos trabajando. Pero ya una tesis ya ahí se coloca, digamos, hasta más preciso, ¿no? Que hay tipos de título. Bien, aquí había una pregunta. Ya, sin micrófono, ya, si no perdamos el micrófono. Para tener las 45 diapositivas que hay que hacer. No, se le puede proporcionar la diapositiva. Sí, bueno, es muy sencillo. Las diapositivas se van a colgar en la página web de biblioteca en formato PDF. Ahí, listo. Otra pregunta, ¿no? Vamos, pregunta. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿O he hablado tan rápido? A ver. Nosotros decimos al chico que él debe planificar, textualizar y realizar el texto. Les cuesta mucho realizar. ¿Qué sugerencias nos das para motivar en ellos la revisión de sus propios textos? Claro, ahí depende del nivel que tiene para reconocer errores. Entonces, al principio, como les mostré acá, ¿no? Trabajar la primera sesión de revisión con ellos, traerles ya un párrafo corregido con las correcciones y decirles, esto ha ido apareciendo. Tener una sesión con ellos en el que tú hayas comentado la revisión. Y en una segunda sesión, si tú has detectado, digamos, a los alumnos que tienen mayor conocimiento gramatical y normativo, tratar de que ellos sean el delegado de cada grupo. Entonces separarlos en 5 grupos y que revisen el texto que les has propuesto. Puede iniciar al principio con un párrafo, no tiene que ser un texto completo, ¿no? Otro es el trabajo de pares, ¿no? En que uno revisa una parte y el otro revisa la otra parte, o juntos revisan las dos partes, ¿no? Y no sé, también hay las universidades que tienen un tutor o un asistente, ¿no? El asistente también puede colaborar en la revisión. Cada vez que no hay que dejar a los alumnos que revisen solo, hay que avanzar también con un grupo. Estás trabajando un rato con este alumno, con este grupo, luego vas con el otro grupo, con el otro grupo, ¿no? Que la enseñanza no solo es conocimiento, sino también es involucrarte con ellos. Muy bien. Sí. Bueno, hay 2 preguntas enviadas de nuestra sede Pucallpa. Saludos a Pucallpa, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias de redacción sugiere aplicar en estudiantes que no tienen el hábito de lectura? Y la segunda es,
cómo ayudar a nuestros estudiantes a diferenciar los argumentos y contraargumentos en un texto argumentativo. Ya, la segunda pregunta tiene que ver con argumentación y la primera, estimular. Bueno, creo que en general es una característica del peruano no leer mucho, ¿no? Porque se ha perdido, digamos, la entrega de material de lectura, de textos gigantes, ¿no? Como obras de literatura, como una enciclopedia, ¿no? Pero yo he notado que se leen más separatas, y si sumamos todas las separatas, al final termina siendo un texto completo, ¿no? Entonces, si ese es el estilo que tiene ahora el estudiante peruano, entonces una forma de estimularle es entregar al principio un texto de 2 páginas, ¿no? Sobre un tema que se va a ver a lo largo del curso. Por ejemplo, aquí viene el tema, ¿no? Porque el profesor tiene que ser muy astuto. ¿Qué trabajar con un grupo de redacción? A la mayoría le gusta escribir ahora sobre discriminación y racismo y la lucha contra esto, ¿no? Entonces, el tema tiene que ser transversal. Todo el semestre vamos a escribir sobre racismo, pero va a haber semanas sobre causas, otras semanas sobre consecuencias, otras semanas sobre solución. Entonces, si el alumno no está muy cercano a la escritura, entonces al principio es preguntarles: ¿alguna vez te has sentido discriminado? ¿Has visto discriminación? Vamos a ver un video sobre discriminación. Ahora esto mismo, coméntalo, escríbelo, ¿no? Al principio con comentarios, luego mejorando las estructuras, darles material de lectura por separado. Sobre lo de argumentación, repíteme la pregunta de argumentación. ¿Alguien la recuerda? Ejemplos. Sí, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar el argumento del contraargumento? El contraargumento es sencillo, ¿no? El contraargumento viene generalmente marcado por conectores como sin embargo, por el contrario, no obstante, ¿no? Entonces, primero se presenta la idea. A ver, tratemos de ensayar, a ver. Ustedes recordarán el caso de las revistas de Saga, de Ripley, en el que aparecía en el sector de muñecas solo muñecas blancas y rubias, ¿no? Entonces, hay que trabajar temas que sean polémicos, en ese curso de argumentación. Entonces, decirles, algunos peruanos sostienen que el catálogo de Ripley presenta muñecas que estimulan el racismo en el Perú. Ese es un argumento. ¿Cómo te opones a esta idea? ¿Cómo identificas el contraargumento? Oponiendo a la idea de que no existe racismo. Entonces ponemos: sin embargo, no obstante, otros consideran que simplemente se trata de una estrategia de marketing. ¿Cuál es el contraargumento? El que sea opuesto al argumento. ¿Cómo identificarlo? Primero tenemos que saber cuál es la idea que sostiene el autor, ¿no? En un principio, la idea que sostienen los otros, y luego la idea que sostiene el autor. ¿Cuál es la idea del autor? La que dice que no hay racismo, la que dice que es una estrategia de marketing. Entonces, ¿cómo identificar argumento y contraargumento? Pensar en un texto argumentativo, que en la clase de contraargumentación hay un otros y hay un yo. Así es. Sí. Buenos días. Lo que has comentado respecto a lo que es redacción, como profesores de comunicación, de verdad es una ardua labor. Sí. Como profesora de aula de secundaria, te digo, no es sencillo trabajar con alumnos que están de repente un poco desmotivados, se puede decir así, o que no tienen la práctica de la redacción. ¿Qué tiempo, ya que tú también sé que trabajas con alumnos,